¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Localia Televigo. Además, una semana muy especial porque no solamente inauguramos temporada, sino que además inauguramos formato, al menos en cierta medida. Seguiremos debatiendo sobre temas de actualidad, pero vamos a darle un pequeño giro al formato habitual en el que se viene pues, celebrando este debate. El formato hace un cambio, como decimos, muy pequeño pero muy significativo, y es que en lugar de traer a varias personas para debatir sobre un único tema, traemos a una única persona para debatir con otros colaboradores que irán rotando en esta mesa de debate y con los que haremos pues, una mesa redonda con el invitado para hablar sobre los asuntos que le conciernan. En este caso, en este primer programa, pues ha querido aceptar la invitación de Localia Televigo, de Vigo a Debate, el nuevo delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jaime. Bienvenido y gracias por pues, exponerte a este experimento que estamos haciendo en este primer programa, en el que, como digo, primero pues charlaremos un rato tú y yo, y luego pues ya están con nosotros, en este caso, las dos colaboradoras que van a acompañarnos hoy, que son Olaya Fernández Dávila y María José Porteiro, que ya venían a este programa en la temporada anterior, en esa mesa fantástica que teníamos con Manuel Soto y con Manolo Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola. Bueno, pues vamos a ver qué tal sale este primer experimento, que tiene pinta de que va a salir fantástico y seguro que muy entretenido, desde luego. David, han pasado ya pues, muchas semanas desde ese 6 de julio en el que el Consejo de Ministros pues, decidía nombrarte delegado de Zona Franca, al día siguiente publicación en el BOE, y unos días más tarde pues, se producía esto, el acto en el que se producía esa toma de posesión de David Regades como delegado de Zona Franca. Lo vemos ahí jurando el cargo y agradeciendo con ese gesto y dando la mano al pecho, agradeciendo a todo el mundo. Y veo ahí tres personas, Javier Losada, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y Carmela Silva. David, ¿qué ha supuesto Abel Caballero y Carmela Silva en ese nombramiento? Bueno, la verdad que tanto con el alcalde, ¿no?, con Abel como con Carmela, pues llevo haciendo política con ellos muchísimos años, ¿no?, con lo cual para mí es un motivo de orgullo, ¿no?, y que el alcalde pues, propusiese mi nombre para ser el delegado especial del Gobierno de España en la Zona Franca, pues la verdad que yo se lo agradezco porque es un cargo de responsabilidad. Y estamos viviendo una oportunidad única, ¿no?, porque ahí veíamos a la presidenta de la Diputación, veíamos al alcalde de Vigo, veíamos al delegado del Gobierno y veíamos al presidente del puerto, ¿no? Es la primera vez que un presidente del puerto pues, está en la toma de posesión del delegado de Zona Franca y está en un puesto, está en el escenario, ¿no?, está en primera fila. Y yo quise hacerlo así, ¿no?, y lo hablé con el alcalde, que es el presidente de la Zona Franca, y él dijo que tenía que ser así, que lo veía bien, porque la relación de las instituciones que trabajamos en la ciudad pues tiene que ser fluida. Hubo años... es especialmente destacado, sobre todo teniendo en cuenta que son de distinto signo político. Por supuesto, yo lo llamé personalmente a Enrique, le dije que me gustaría que estuviera y no lo dudé en ningún momento, me dijo que sí desde el principio. La relación del puerto y de Zona Franca tiene que ser una relación fluida, compartimos espacios, compartimos economía, compartimos consejos, ¿no? La directora y el presidente del puerto pues están en el pleno y en el comité de Zona Franca, y el delegado de Zona Franca está en el comité del puerto, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser una relación fluida. Y eso de que las administraciones en Vigo hace unos años estaban siempre confrontadas y enfrentadas, ¿no?, pues eso tiene que ser parte del pasado, parte de la historia, y ahora tenemos que aprovechar esta buena sintonía. Hoy mismo presentábamos el campeonato de vela del mundo que se va a celebrar en la Ría de Vigo, y estaba también Enrique López Veiga, estaba el alcalde de Vigo, y estaba la presidenta de la Diputación, y estaba yo. Es decir, que tiene que ser así, tiene que ser más normal, que aunque sean distintos colores políticos, pero que se puedan... Es mucho más fácil cuando la Diputación la gobierna el Partido Socialista, el Concello de Vigo lo gobierna el Partido Socialista, y el Gobierno central ahora mismo pues está también en manos del Partido Socialista, ¿no? Es cierto que Enrique López Veiga es del Partido Popular. Creo que no es del PSOE. Es del Partido Popular, es cierto, pero quiero decir que es mucho más fácil cuando juegas en casa, y además Sin duda. Quiero decir que un Partido Socialista en el que en la Diputación está Carmela Silva. Tú mismo como diputado provincial has trabajado y estrechamente con Carmela, también como concejal estrechamente con Carmela, Abel Caballero al frente del Concello de Vigo, que vamos a contar, es decir, bueno, y Pedro Sánchez
bueno, con lo que haya habido en el pasado, que también lo ha habido, también ha habido situaciones seguramente en las que dentro de esa sintonía política que supone un partido socialista siempre hay corrientes distintas dentro de los partidos, ¿no? Ahora, sin embargo, porque es que hubo mucho baile de nombres durante esas quinielas que se hacían y que solemos hacer los periodistas que tanto nos gustan para ver quién va a asumir determinados cargos, había muchos nombres, el de David Regadés no fue de los primeros en surgir, y sobre todo aquella dualidad política... Tú 15 días antes me llamaste y me dijiste, hay dos nombres, ¿yo a qué no te contesté? No, no me contestaste, no me contestaste. Algunos sabíamos cuáles eran las ideas del Partido Socialista, cuáles eran las ideas de Pedro Sánchez, pero sí que es verdad que bueno, quisimos que fuese así, ¿no? Tenía que ser el Consejo de Ministros quien nombrase al delegado de la Zona Franca. Pero bueno, yo hablando contigo y sabes que es cierto, ¿no? Que me lo contaste y siempre soy muy sincero contigo y siempre te digo, pues sí, pues no, y aquel día pues yo no te dije ni que sí ni que no. No podías. Era porque evidentemente algunos, muy poquitos, sí sabíamos lo que se iba a marcar o el rumbo que iba a coger la Zona Franca. Y yo creo que el gobierno de España, ¿no? Pedro Sánchez acertó. Tenía claro que la propuesta que hiciese el alcalde de Vigo era la que tenía que ir para adelante. ¿Por qué? Porque al final una zona franca con un potencial inversor, una de las primeras cosas que hicimos fue aprobar los presupuestos del año 2019 y en esos presupuestos pusimos 40 millones de inversión en la ciudad de Vigo. Entonces, lo que no podía ser era que hubiese un delegado, soy el primer delegado de la zona franca en Vigo, que es de Vigo. Yo creo que eso no es casualidad. El resto de mis antecesores no son de Vigo. Teresa Pedrosa era de Pontevedra. Francisco López Peña no era de Vigo, era del norte. Mira, y Teresa Pisana era políticamente correcto, dijo era del norte. hay que ser correcto, ¿no? Y aparte, bueno, es buen amigo Fran López Peña, yo creo que fue un gran delegado, ¿no? Pero sí que es verdad que, de alguna forma, pues que haya una persona de Vigo que esté en contacto directo con el alcalde, con la Diputación, que conozca la realidad. Yo llevaba 7 años en el comité ejecutivo de Zona Franca, con lo cual todos los meses nos reuníamos allí y veíamos el día a día. Por eso mucha gente me dice, bueno, parece que llevas 2 años en Zona Franca, ¿no? Ya estáis iniciando muchas cosas, impulsando muchas cosas, y es verdad que esa realidad estaba ahí, de que conocíamos bien la casa. La Zona Franca tiene unos trabajadores, unos funcionarios con muy alta calificación y cualificación y que son una gente fantástica para poder trabajar con ellos. Sí que es verdad que no es una responsabilidad de ellos, sino de los delegados que hubo anteriormente, los que marcamos el ritmo, ¿no? La senda política. Yo decía, yo creo que la Zona Franca tiene que dejar de ser un observador económico como fue hasta ahora y tiene que ser un agente dinamizador. Por eso decíamos, tenemos que volver a la industria, tenemos que volver a apostar por la industria, y en Vigo hay 3 pilares fundamentales que vamos a estar en ellos y hay que estar apostando por ellos, que son la pesca, que es la construcción naval y es el automóvil. Este mes va a salir el concurso de ideas de ese gran centro del automóvil que queremos hacer en el polígono de Balaídos, un centro del automóvil que va a contar con más de 13.000 metros cuadrados, donde vamos a traer la Business Factory, vamos a traer una aceleradora que tenemos en concurso junto con las cámaras de comercio, con el INCIDE, con la Cámara de Comercio de Vigo y con el INCIDE, que es la agrupación de cámaras de comercio de España, y lo vamos a lanzar, al mismo tiempo que vamos a hacer un espacio para el emprendimiento, y vamos a hacer algo muy importante que no se hizo en ningún sitio del mundo, que es un gran laboratorio, un Fab Lab, pero un Fab Lab que lo estamos haciendo al diseño de lo que nos dicen pues, los fabricantes del automóvil de Vigo, pues lo que nos dicen las empresas de componentes de automóvil de Vigo, y ahí pues van a poder probar sus prototipos, investigar y todo eso pues en una economía de escala, porque podemos tener la tecnología, la última tecnología, y va a salir mucho más económico porque lo vamos a tener entre todos. ¿Y eso al margen o de manera consonántica con CEAGA, con AIMEN, por ejemplo, con otros centros tecnológicos del sector de automóvil? Vamos a ir de la mano. Yo creo que estamos en un momento que las sinergias hay que aprovecharlas. Antiguamente era todo secreto y el mundo de la investigación estaba completamente hermético, en salas completamente herméticas, y ahora se ha dado cuenta, ¿no? Y los investigadores del mundo pues están funcionando todos en red y compartiendo los hallazgos que hacen y las investigaciones y los avances que logran. ¿Por qué? Porque al final aprovechan sus sinergias para ir mucho más rápido, sí. Y la economía va muy rápido. Nadie se da cuenta, pero todos los coches del mundo, todos los fabricantes del mundo tienen una pieza en sus vehículos hecha en Vigo.
GKN las transmisiones, Biza, Delta, la propia Citroën, Wagner, Benteler. Es decir, que los italianos que son tan celosos. Incluso los italianos, mucho vehículo americano tienen nuestras piezas, los japoneses. Es decir, nosotros somos capaces de suministrar piezas a todos los vehículos que circulan por el mundo. Y eso yo creo que también nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Antes hablábamos hace años de la tecnología y hablábamos de cómo competían, ¿no? Y veíamos seguramente para Centro Europa con cierta envidia. Hoy no podemos ver a Centro Europa con cierta envidia, porque nuestras empresas, como decía antes, todos los vehículos del mundo tienen una pieza hecha en Vigo. Y no solo eso, somos capaces y somos únicos en el mundo que hicimos un coche autónomo por un ingeniero vigués y fue capaz de ir a París sin que lo condujera nadie, pasando por Madrid. Y eso solo pasa aquí, solo pasa en Vigo. Pero no eso, tampoco conozco, o conocemos todos, pocas ciudades en el mundo que su universidad sea capaz de mandar satélites al espacio. En estos momentos tenemos 4 satélites ya que se mandaron desde la universidad. Por eso es lo que decíamos antes, ¿no? Buena relación con el puerto, fantástica relación con el alcalde y con el Ayuntamiento de Vigo, buena relación con la Diputación, pero queríamos vivir de lado también y mano a mano con la universidad. Hasta ahora Zona Franca vivía de espaldas a la universidad. Una de las primeras reuniones, ayer tuvimos una reunión con el rector y con el equipo del rectorado y sacamos grandes cosas, ¿no? Primero vamos a impulsar la ETEA. La ETEA que hasta ahora iba a remolque, que no daba arrancado, y hoy mismo con el alcalde nos paseábamos. Yo creo que los vigueses tenemos esa sensación de que la ETEA es un proyecto que ya no sabemos si vamos a llegar a ver o tenemos que guardarlo para nuestros hijos. Bueno, pues ayer acordamos, tanto la Zona Franca como el rectorado de Vigo, que lo vamos a sacar en presupuestos y vamos a empezar las obras en el año 2019. Y juntos, porque esos 2 edificios, el Siemens y el Faraday, que son, el Siemens es un edificio que va a construir para el emprendimiento pues la Zona Franca, y el Faraday, que al principio el antiguo rector, que tenía la idea de un esbozo de si metía emprendimiento y lo metía también con investigación, pues este nuevo equipo rector dice que el Faraday lo quiere para investigación. Y dice que, bueno, que quiere traer a notables investigadores del mundo a trabajar ahí. Y después una cosa interesantísima, ¿no? Que decía, vamos a hacer cursos de verano en la ETEA. Y a cualquiera, nos vamos a tener que estar formando hasta que nos jubilemos. Yo creo que la formación en los momentos en los que vivimos es una formación constante y continua. Entonces, que nos digan que nos vamos 15 días o una semana a un curso de verano a un sitio donde tenemos una playa, tenemos mar, habrá que poner actividades náuticas, yo creo que es un espacio único, ¿no? Yo creo que es una buena idea de la universidad y que, claro, cuando hicimos ese diseño de la nueva TEA, pues tanto el rectorado como la Zona Franca nos pusimos de acuerdo, el ayuntamiento nos dio el visto bueno y nos vamos a poner a trabajar. Y la idea es sacar los proyectos ya de forma inmediata. El rector decía que el proyecto que había diseñado el antiguo equipo rector para el edificio Faraday, que era un proyecto bastante esponjoso, con lo cual se podía adaptar a esa nueva idea de centralizarlo solo en investigación, y que ellos están en disposición de poder empezar las obras ya. Solo tenemos un hándicap, solo tenemos un problema, que es que nos faltan los suministros, el agua, la corriente, el saneamiento. Entonces, eso era un compromiso con el convenio famoso de la TEA, había adquirido la Xunta de Galicia, y lo que dijimos en esa reunión, el rector y yo, que juntos nos vamos a dirigir a la Xunta para decirle cuál es nuestro planteamiento, que queremos empezar las obras el año que viene, para ver si se ponen ya a hacer los suministros para poder poner en marcha esos 2 edificios. Los otros proyectos que había puesto en marcha la anterior delegada, y estoy pensando, por ejemplo, en las vías, vía exterior, vía Galicia y vía Vigo, proyectos que yo creo que en un momento muy complicado económicamente sí que supusieron un impulso a algunas iniciativas empresariales, lo que ahora se llaman startups de Vigo. ¿Los van a mantener? ¿Han estudiado ya esa opción, esa posibilidad? ¿Le gustan? Las actividades de emprendimiento las empezó Teresa Pisano, ¿no? Es decir, la anterior a Teresa Pedrosa. Yo creo que en el emprendimiento hay que apostar y hay que ayudar al emprendimiento. Ahora tenemos que hacer una reflexión. Tenemos las primeras ediciones de esos proyectos, que más del 60% de los proyectos 5 años después han fracasado.
Con lo cual, yo me siento responsable, todos los delegados nos tenemos que sentir responsables cuando una gente que con mucha ilusión inició un proyecto, pues no salió adelante, porque se crean frustraciones personales y se crean seguramente pues unas situaciones personales complicadas, incluso de futuro de empleo. Yo creo que aquí el gobierno anterior de España, el gobierno anterior del Partido Popular, creía que el emprendimiento era la solución al desempleo. Y yo creo que el emprendimiento no es la solución al desempleo. El emprendimiento, y sobre todo en una ciudad como Vigo, pues tiene que ser una oportunidad más para la gente que quiere emprender. Pero no podemos obligar a las personas que están en desempleo, a las personas que están en el paro, a hacerse emprendedores, porque muchos pueden serlo y otros no. Todos tuvimos compañeros de clase y algunos estamos convencidos que eran unos magníficos técnicos y unos magníficos profesionales, pero que seguramente no podían ser locomotoras. Y que otros seguramente serían unas magníficas locomotoras, en cambio no podrían ponerse en un vagón porque eran súper creativos. En esta misma mesa Roberto Pérez Marijuán, que es asesor precisamente de empresas que están, de emprendedores que están arrancando, y decían que ocurre eso y que eso frustra a muchos de esos emprendedores. Dicen, a lo mejor alguien tiene una idea magnífica para un proyecto de una bicicleta eléctrica, pero eso no significa que sea un gran técnico de marketing, que sea un gran empresario o un gran economista y que sepa gestionar bien una empresa que tiene muchos de esos aspectos. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros queremos ir de la mano, por ejemplo, en la Business Factory, con las aceleradoras que vamos a hacer y ese gran edificio, ese gran centro del automóvil. Queremos ir de la mano con el sector del automóvil, con las fábricas de componentes que tenemos y con las fábricas de automóviles que tenemos. Y seguramente de ahí saldrán proyectos que están cimentados y después tenemos, y que lo hemos hablado con todas estas empresas, lo hemos hablado con la propia PSA, y nos va a poner tutores para poder llevar adelante esos proyectos de iniciación y de emprendimiento. Entonces eso van a ser proyectos seguramente más sólidos. Y tenemos que olvidarnos en la política, y sobre todo la política cuando trata de personas, y los emprendedores son personas, tenemos que olvidarnos de las cifras. A lo mejor no podemos ir a aprobar todos los años 15 proyectos, a lo mejor tenemos que aprobar un año 9, al año siguiente 20 y al año siguiente 12 o 6. Pero los proyectos que se aprueben tienen que ser proyectos maduros, ya no solo por el esfuerzo económico que hace Zona Franca, que le destina a ello todos los años 750.000 euros, con lo cual una cantidad importante. Pero yo creo que eso es lo de menos. Lo importante es lo que decíamos, que una persona que inicia esa trayectoria, que tiene que consolidarse, porque al final una persona que inicia un proyecto y fracasa, muchas veces se aprende de los fracasos, y yo creo que no tenemos que tener miedo a los fracasos, pero muchas veces dejamos a gente por el camino. Y yo creo que eso desde las administraciones no se puede consentir, no se puede permitir, no es mi forma de entender la función pública, las administraciones públicas, con lo cual lo vamos a hacer más profesional, vamos a olvidarnos tanto de las cifras y vamos a intentar apoyar mucho más para que los proyectos que salgan se consoliden. Entiendo que no seguirá vía, o al menos no con ese nombre, seguirá a través de, como me dice, pues de la Business Factory Auto, a través de... Queremos especializarlos. Para mí el naval es el automóvil, decíamos antes, decíamos... Naval y pesca. Decíamos naval, decíamos pesca, y yo creo que también somos un referente en el textil, que hay que hacer algunas cosas en el textil, porque no tenemos Inditex, pero tenemos a Bimba y Lola, ¿no? Sí. Es decir, que yo creo que tenemos que estar orgullosos del textil. El textil en el PTL tiene un peso importante y hay que seguir apostándolo. Y aprovechar las sinergias que nos genera el mundo del automóvil para aplicar esa tecnología y esa innovación pues, al mundo del textil. Nosotros visitábamos el año pasado con Abel Caballero, con el alcalde Selmar, y nos decían que habían aplicado a la construcción, a la fabricación de ropa, pues la tecnología láser del automóvil, y eso les había permitido ser la primera empresa que no tenía cosidos en sus prendas, porque lo hacían a través del láser, que habían cogido tecnología del centro tecnológico del automóvil en el textil. Y eso yo creo que es importantísimo. Nosotros estamos con un proyecto, el Ayuntamiento y la Diputación, digo estamos porque bueno, ahora es de ellos, pero muy importante, ¿no? Que era... Es que es muy curioso ver a alguien que ha pasado por varios cargos al mismo tiempo, en muy poco tiempo, intentar segregar uno de otro. Y entonces conseguimos un proyecto, hay proyectos europeos que son de competencia regional, hay proyectos europeos que son de competencia de los estados y hay proyectos europeos que compites a nivel europeo. Pues un proyecto de esos, que son los más difíciles, pues lo ganamos desde Zona Franca. ¿Y qué fue? Desde Zona Franca, no, perdón, desde la Diputación de Pontevedra.
en colaboración con el Ayuntamiento, en colaboración con el clúster del Naval y en colaboración con ASIME. Y era el Naval 4.0. El Naval, no solo en la Ría de Vigo, sino en toda Europa, se quedó obsoleto, es decir, la tecnología no ha llegado al Naval. Entonces lo que nosotros reflejábamos en ese proyecto es que queríamos hacer un proyecto piloto en los astilleros, y ahí yo le agradezco a todos los astilleros de la Ría que quisieron colaborar para llevar la tecnología, el 4.0, pues al Naval. Y ahí lo decíamos que queríamos hacerlo pues aprovechando el potencial que tiene el automóvil, porque el gran desarrollo tecnológico es en el mundo del automóvil, pues aprovecharlo y coger esa sinergia y llevarlo al mundo del naval. Y bueno, en Europa sonó bien la idea y nos lo aprobaron, 2 millones y pico de euros, y en estos momentos se está desarrollando, y a mí los retornos que me llegan, hoy me decía la presidenta de la Diputación, en el acto que tuvimos por la mañana, me decía que está teniendo muy buenos resultados, ¿no? Que la consulta está avanzando mucho. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y después, yo creo que no podemos ver la tecnología, el 4.0, la robotización, como un enemigo. Lo tenemos que ver como un aliado. Porque eso nos hace... Dígaselo a los sindicatos, que muchas veces esa robotización supone amortización de puestos de trabajo. Claro, lo que pasa es que eso es lo que tenemos que ser capaces. Los sindicatos cada vez tienen más claro, y yo hablo mucho con ellos, ¿no? Cada vez tienen más claro que ese es el futuro y es lo que va a hacer que nuestras industrias sean competitivas. Ya, que no podemos luchar contra el futuro, eso está claro. Tenemos que aprender a convivir con él. Nosotros tenemos en Nigrán, en Puerto del Muelle, unos emprendedores de Vigo que hicieron unas sirenas, pude haber traído unas sirenas luminosas que sustituyen a los triángulos. Sí. Y que el gobierno... Las conozco. Las conoces. El gobierno de Pedro Sánchez los homologó, están fue una de las primeras... Además. Y ya está publicado, exacto, tiene un imán y eso pues es muy cómodo porque no hace falta salir del vehículo para poner los triángulos. Tú pones esa señal luminosa encima del techo del coche y ya queda señalizado, ¿no? Entonces nos decían que estaban fabricando esas señales, que tenían una gran demanda y que estaban haciendo esa fabricación una parte en España y una parte en China. Y nos decían que hoy por hoy les costaba lo mismo lo que se producía en España que lo que se producía en China. Bueno, pues esa será una clave sin duda de la competitividad a la que tendremos que atender. Y eso es la tecnología, es la robotización y es pues la innovación, ¿no? Que somos capaces de con energías más caras y con mano de obra más cara pues conseguir los mismos resultados. Y eso es lo que hace que Citroën pues sea una fábrica competitiva en el mundo. Hoy por la mañana estaba con Aclunaga, no estaba con el clúster del automóvil y estábamos viendo por qué es un modelo de éxito Citroën, por qué funciona tan bien, ¿no? Y una de las cosas que funciona tan bien es por el gran tejido económico, por el gran número de empresas, de componentes de automóvil, fundiciones, empresas de matrices, empresas de moldes que tenemos en el área. Y mientras cuando se cambia una cadena de producción en Francia, pues solo lo hace un productor, hace una cadena Bosch o hace una cadena Siemens y eso cuesta 15 millones de euros o 20 millones de euros, pues aquí en Vigo cuesta 3 millones de euros porque todas estas empresas que tenemos a lo largo de la ciudad, esa riqueza que tiene la ciudad de Vigo, pues se divide en numerosos sectores y ahí, pues para hacer una cadena que en Francia pues solo hace una empresa, pues aquí a lo mejor lo hacen 100. Y la ventaja que tiene, la capacidad que están teniendo los ingenieros vigueses que están trabajando en PSA, pues es fusionar a todas esas empresas y que esas 100 empresas sean capaces de lo que creen que funcione y que funcione bien. Y eso es una parte de nuestra competitividad, ¿no? David, perdona un segundo, pero quiero ya abrir esta mesa de debate para que intervengan Olaya y María José, que habéis estado escuchando un poquito cuáles son las líneas principales que va a tomar esta nueva delegación de Zona Franca. ¿Qué os parece? Contadme. Bueno, en principio David está entusiasmado con os proxectos que ten e pon en valor a sintonía que existe nestes momentos entre Zona Franca, Concello de Vigo e Diputación de Pontevedra. Bueno, a mí me parece que esta cuestión, este valor que ten este diálogo ou colaboración interinstitucional non debe ser algo que ocurra cando responsables de cada institución son da mesma cor política, como ocorre neste caso. Eu creo que debe ser unha obrigación de todos os que teñen estas responsabilidades institucionais, porque a idea das institucións, sexa Concello, sexa Zona Franca, sexa Deputación, sexa Porto de Vigo,
é traballar por Vigo. E no caso concreto da Zona Franca, que é unha entidade que depende do Goberno Central, que é unha entidade do Estado, sendo así, tamén é certo que ocupa non sei cantos miles de metros cuadrados en Vigo, non somente na zona, digamos, de terra, sino todo que se comeu o mar para ter toda esa capacidade que ten neste momento na zona de Bouzas, que xa conocemos o nivel de aterramento que se fixo neste lugar, non? Entonces eu creo... ¿Está pilotado la mayor parte del... ¿Cómo es? ¿Está pilotado la mayor parte del relleno de Bouzas? No. Es relleno, sí. Entonces eu creo que a colaboración con Vigo e a vontade de inversión que el falaba ao principio de 40 millóns debe ser unha obrigación. Debe ser unha obrigación coa cidade, do mesmo xeito que debe ser unha obrigación coa cidade esa colaboración que haxa que facer con todo o sector industrial para eses beneficios a favor de que a industria mellore, cree emprego e riqueza para Vigo. E isto é porque Zona Franca xera cantos millóns, David, de beneficios ao ano. É dicir, cantos millóns xera a Zona Franca que son competencia, digamos, dos ingresos do Estado e que estamos a falar que hai 40 millóns que se teñen previsto invertir en Vigo. Eu creo que nunca debe haber unha actitud rácana, por decirlo de algún xeito, así vulgarmente, para invertir na cidade en cuestións, como antes se falaba da ETEA, que pode non ser un caso concreto da Zona Franca, pero sí que pode ser, como se leva reclamando durante moitísimos anos, algo no que debe colaborar, precisamente porque creemos que, aínda sendo unha entidade do Estado, debe ter uns compromisos claros co sitio, co lugar onde está instalada, incluso polo dano, digamos, medioambiental que a ese lugar se lle pode ter creado, no? Caso dos recheos de Bouzas, caso dos terreos ocupados en Matamá e Comesaña, creo que toda esa zona, etc. Entonces, dito isto, o que quero decir é que a mí me parece sempre moi lamentável que desde as institucións haya sempre unha actitude de beliserancia entre os responsables das mesmas, cando non son da mesma cor. E non estou culpando as de un lado ou as de outro. Eu creo que ao final, cando a interlocución non é posible, é porque ambas partes non están dispostas a asumir ese papel fundamental que para min representa ser o responsable dun concello, dunha Zona Franca ou dun Porto de Vigo, que é traballar polo benestar, polo beneficio dunha cidade e, polo tanto, dos e das súas cidadás, non? Entón, con isto quero decir que ao principio do debate, bueno, o debate non, da entrevista, se estaba poñendo en valor a sintonía, e eu digo que esa sintonía debe ser sempre. Do mesmo xeito, ainda que eso non incumbe a David Regades neste momento, anteriormente, hai uns meses incumbía, pero do mesmo xeito que non debería estarse ofrecendo a todas os vigueses e viguesas esa pugna que todos os días temos con o alcalde e co presidente da Xunta, non? É lamentável que dous mandatarios estean pugnando entre eles para decirlle aos cidadáns quen é mellor ou quen é peor, cando ao final, pois efectivamente, a min personalmente me parece que os dous non son bons, precisamente por fomentar este tipo de actitudes. Yo creo que lo remarcaba David al inicio de la entrevista, como decías, precisamente la importancia de, en este caso, con el puerto, que es también la única administración cercana, pero también con la Xunta de Galicia va a haber buena sintonía por parte de Zona Franca, que creo que es también parte de lo que planteaba Olaya. A ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero, ¿por qué destacamos la sintonía? Porque hasta ahora, en la historia de la ciudad, no hubo sintonía. Incluso se llegó a decir que había distintos ayuntamientos dentro de la misma ciudad, ¿no? Que había el ayuntamiento del puerto, el ayuntamiento de la Zona Franca y el ayuntamiento de la Plaza del Rey, ¿no? Con lo cual, que en estos momentos haya un proyecto conjunto para la ciudad, y yo quiero decir que cada vez que se habla de una reflexión con el presidente del puerto, encontramos esa misma sintonía. Yo creo que Enrique, seguramente, pues por el conocimiento que tiene, la experiencia y la edad que tiene, pues está por encima de su partido político, que en estos momentos tiene otra actitud, porque hoy por la mañana el alcalde de Vigo anunciaba que el edificio, el antiguo ambulatorio de Teis, pues se lo acaban de ceder al ayuntamiento. Yo creo que no es casualidad, ¿no? Porque cuando el alcalde de Vigo dice, oye, es que yo no siento la colaboración de la Xunta, todo lo contrario, es que ya no es que no ayuden, es que nos ponen impedimentos,
¿quién era el que impedía que un edificio que lleva cerrado 6 años se le diese al ayuntamiento, que quería hacer allí una biblioteca para los vecinos y las vecinas de Teis? Pues bueno, todos sabemos que era el presidente de la Xunta que no le dejaba al gobierno de España hacerlo, ¿no? Cae el gobierno de España en la moción de censura de Pedro Sánchez y en menos de 100 días pues ya se entrega el edificio al ayuntamiento. Pues yo creo que son todo realidades, ¿no? Vemos como yo, que soy vecino de Matamá, cómo puede ser que se autorice por la Ley 3 hacer una instalación similar en Redondela y que en Vigo no nos la dejen hacer. Pues bueno, diremos que los dos son malos, pero bueno, es que ahí no se le pedía ni un duro a la Xunta de Galicia. Lo único que se le pedía es que aplicara una ley, que no le costaba nada, y no quiso aplicarla, y sí quiso aplicarla en Redondela. Entonces, que a veces el alcalde se enfade con Feijóo, pues yo creo que tiene derecho a enfadarse, porque él tiene que defender a la ciudad, y yo creo que ahí, en esos dos ejemplos menores que pusimos, vemos que se defiende a la ciudad. Y después, Olaya, yo comparto contigo al 100% que es una responsabilidad de Zona Franca invertir el dinero en la ciudad. Yo creo que lo comparto al 100%. En estos momentos la Zona Franca tiene unos remanentes muy importantes, pero muy importantes, de millones de euros, a plazo fijo en el banco, que le dan el 0,01%. El IPC está subiendo al 2, al 3%, con lo cual estamos empobreciendo a la Zona Franca al no invertir ese dinero, que como tú dices, si lo invertimos en crear suelo industrial, si lo invertimos en generar riqueza, pues va a tener unos retornos superiores al 0,01%, unos retornos en torno al 6%. Pero aplicándonos solo el IPC, nos empobrecemos todos los años entre 6 y 10 millones de euros. Yo creo que es un acto de responsabilidad, porque es verdad que tú, como delegado de Zona Franca, llegas allí. En estos momentos tenemos unos grandes clientes, como son el Grupo PSA, Citroën Peugeot, como es GKN, como es el polígono de Balaídos, el polígono de Bouzas, el PTL, el polígono de Nigrán, que van solos. Entonces nos sentamos allí y somos observadores y vemos pasar. Y al mismo tiempo pues presentamos unas cuentas fabulosas y decimos que fuimos capaces de tener un superávit fabuloso y que tenemos un montón de dinero en el banco. ¿Y eso de qué sirve? Cuando estamos viendo que cada vez somos menos competitivos, cuando vemos que hay empresas que se quieren instaurar en Vigo y que se tienen que ir fuera de Vigo, y digo el Gran Vigo, digo el área, y que muchas veces vimos como se fueron a Portugal y muchas de ellas a Marruecos. Y nosotros, ¿por qué no tenían suelo? ¿Por qué no éramos capaces por parte de las administraciones de tener suelo? Yo lo que no puedo consentir es que vuelva a pasar lo que pasó con Mitsubishi, que quería hacer una fábrica de baterías, es verdad que después a Japón le pasó todo lo que le pasó, ¿no? Pero que no fuéramos capaces de tener una alternativa de suelo industrial para hacer esa fábrica en el área de Vigo. Yo creo que algo tuvimos que aprender. Entonces tenemos que ponernos las pilas, seguramente tendremos que hacer proyectos a corto plazo, proyectos a medio plazo y proyectos a largo plazo, porque es verdad que el suelo industrial pues hay que participar de forma activa, y así lo dijo el alcalde, que nos va a abrir la participación en el debate del plan general para ver dónde se hace suelo industrial, y es verdad que hubo errores a lo largo de la historia de Vigo. Tú decías, el suelo industrial que estaba destinado en Matamá y en San Andrés de Comesaña, pues yo creo que no es un suelo acertado, ¿no? En una zona de una gran masa forestal, pues con unas pendientes muy importantes, y querían hacer allí el famoso polígono del Frío. Pues eso yo creo que hay que descartarlo y hay que buscar otras ubicaciones para hacer suelo industrial. Nosotros en este mes mandamos a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento para que nos den el visto bueno la ampliación del PTL, con un espacio terciario, donde queremos traer IKEA y donde las conversaciones que mantuvimos ya en el mes de julio y que vamos a seguir manteniendo a lo largo del mes de septiembre con IKEA, pues nos dicen que quieren establecerse ahí. Y también tenemos que verlo así. Yo creo que tiene que haber un parque de medianas, tiene que haber empresas como es IKEA, como es Leroy Merlin, que complementen el comercio local, pero yo no estoy de acuerdo, y el ayuntamiento tampoco, con hacer grandes macroáreas comerciales a las afueras de la ciudad, que metamos a la gente en coches y que las desplacemos 30, 40, 50 o 100 kilómetros, ¿no? Yo creo que tiene que ser un complemento lo que hagamos. Si traemos IKEA para Vigo, es un polo de atracción. Va a traer a gente de fuera que irá a visitar las tiendas de IKEA y después pues, podrá ir a nuestras tiendas locales, a nuestros restaurantes locales, a nuestras cafeterías locales, a poder hacer ciudad. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer por parte de las administraciones. Tener un modelo. Y aquí, pues en el Ayuntamiento, desde el año 2007, hay un modelo y bueno, este es el modelo que estamos llevando a cabo pues, en
en la Diputación de Pontevedra y es el modelo que estamos llevando a cabo también en el Ayuntamiento de Vigo y en la Zona Franca. David, perdonadme un segundito, porque tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le iba a hacer antes de la respuesta, pero no quise dejar a la gente con el caramelo en la boca. Volvemos enseguida aquí en Vigo a Debate.